Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. Yo soy Ana Sofía y hoy estoy muy emocionada porque me acompañan mis compañeros Fernando, Angie, Isabela y Alexa. Y hoy va a ser muy interesante porque les vamos a hablar sobre una corriente literaria que fue pura emoción, rebeldía y pasión, el romanticismo hispanoamericano, que esto se desarrolló más o menos entre 1832 y 1862. Muchas gracias por esa presentación, Ana. Yo soy Fernando, me presento, mucho gusto, un gusto estar aquí en este podcast. Y pues sí, venimos a hablarles sobre esta corriente literaria, que pues, ¿qué sabemos de ella? Fue una corriente que nació en lo que sería Europa y al momento de llegar a América Latina, pues se volvió algo muy distinto a lo que era. Más que nada, pues los escritores de aquí no solo hablan del amor o de la tristeza, sino que pues también hablan de la libertad, incluso de la identidad y hasta de la justicia, ya que pues era una época en la que muchos países se acababan de independizar y pues la gente quería expresarse sin miedo. Exactamente. Lo bonito del romanticismo es que fue como una liberación artística. Los autores describían desde lo que sentían sin seguir las reglas estrictas. Les importaba más el corazón que la razón y eso se nota muchísimo en sus poemas y novelas. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Angie. Este romanticismo hispanoamericano pues surgió después de las guerras de independencia. Entonces los escritores querían dejar de imitar a Europa y empezar a crear una literatura como más nuestra, más, más americana. Por eso aparecen temas como la naturaleza, las costumbres, los personajes típicos y sobre todo el amor por la patria. Tienes razón, Isabela. También en esa época nacieron nuevos géneros literarios como la novela histórica, pues el ensayo, la crónica de viajes, la poesía popular y el cuadro de costumbres. Yo pienso que también, o yo veía, que los autores querían retratar la vida real, el día a día, los paisajes, la gente, todo eso que podíamos ver cómo formaba parte de su país. Sí, y algo también súper característico era el tono emocional y pasional. Había muchísimo drama, amores imposibles, pues igual que ahorita, tristezas, nostalgia y pues claro, obviamente una conexión súper profunda con la naturaleza. También se notaba una postura política muy fuerte, porque muchos escritores estaban en contra de los gobiernos súper autoritarios y pues de las injusticias. A mí en este caso me gustaría plantearlo, o sea, podemos decir que fue una mezcla más como entre sentimientos intensos y una como un compromiso social, ¿no? Sí, de hecho sí, es justamente eso. Bueno, si hablamos de los pioneros, tenemos que mencionar a Esteban Echeverría de Argentina. Su poema Elvira o La novia del Plata fue de las primeras obras románticas en América, pero su cuento, El Matadero, el más famoso, es una historia muy fuerte, llena de simbolismos y además de una crítica política al gobierno de las Rosas. Sí, luego está Gertrudis Gómez de Avellaneda, que fue una escritora cubana o súper adelantada a su época, porque ella escribió Saf, que es una novela que habla del racismo, la esclavitud y la desigualdad. Y su poema Al partir es un clásico porque transmite perfectamente el dolor de dejar su tierra natal. Yo había escuchado sobre un autor muy importante, se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Él tenía su libro llamado Facundo, Civilización y Barbarie. Ahí se podía ver cómo analizaba los problemas políticos de Argentina y criticaba el poder de los caudillos. Lo padre era que combinaba historia, ensayo y narrativa, todo en una sola obra. Yo totalmente de acuerdo contigo, Alexa, la verdad. Creo que no se podía hablar de este tema sin mencionar al señor Domingo Faustino. De igual forma, no podemos olvidar a Cirilio Villaverde con Cecilia Valdés. Yo creo que pues fue una novela que tuvo bastante repercusión. Fue una novela cubana que pues mostró las diferencias raciales y sociales de su época. A todo esto pues también están los mexicanos Manuel Paino y Guillermo Prieto, que pues prácticamente escribían sobre el pueblo, los paisajes, los bandidos y pues prácticamente todos los problemas de la vida cotidiana en México. O sea, había de todo. Amor, política, drama y hasta crítica social. Una mezcla buenísima.
también El matadero de Esteban Echeverría, bueno, yo creo porque representa súper bien el espíritu del romanticismo. Y bueno, ya saben, la historia se desarrolla en un matadero, pero pues no solamente es eso, es una metáfora pues sobre la represión política y también yo creo que la falta de libertad en la Argentina del siglo XIX. Sí, claro, o sea, Echeverría claramente mostraba toda esa brutalidad del gobierno, pues y como el pueblo vivía pues oprimido, por así decirlo, pues prácticamente, o sea, no es por así decirlo, o sea, el pueblo vivía en opresión. Lo interesante pues de todo eso es que usaba un lenguaje muy visual a todo esto, lleno de imágenes fuertes, grotescas, casi casi como si fuera una película. Y aunque tiene escenas duras, es una obra súper poderosa. Lo que más me gusta es cómo combina el realismo con la emoción y cómo detrás de toda esta violencia hay un mensaje de libertad. Sí, la verdad sí es una historia un poquito fuerte, sí, sí te impacta. Pero bueno, yo creo que aparte de eso, también te hace reflexionar pues sobre lo que está viviendo la gente en ese momento, ¿no creen? Pues yo creo que el romanticismo fue más que una corriente literaria, sino que fue una forma de decir que aquí estamos, de mostrar orgullo por lo propio y de usar el arte para expresarse pues libremente. Pues sí, Isabela, fue como un grito emocional. Los escritores se atrevieron a hablar de lo que sentían y de los problemas reales de su sociedad. Eso cambió completamente la literatura de América Latina. Sí, o sea, y eso que ya fue hace casi literal 2 siglos, pero hasta la fecha pues, nos sigue inspirando. Porque pues al final el romanticismo nos recuerda que sentir, imaginar y soñar, pues también son formas de resistir. ¿Ustedes, pues, qué piensan de esto? Claro que sí, o sea, Sofía, además de muchas de las ideas del romanticismo como libertad, la identidad y la autenticidad siguen siendo importantes a día de hoy. Sí, y me encanta que el arte de esa época todavía se lea y se valore. Fue el punto de partida para que muchos autores latinoamericanos encontraran su voz. Sí, Angie, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya que sí llegamos al final de este episodio, pero pues antes de cerrar queríamos compartir con ustedes lo que cada uno de nosotros se lleva de todo esto, porque la verdad, este tema del romanticismo sí nos dejó pensando muchísimo. Yo, por ejemplo, en lo personal, me quedo con la idea de que fue una corriente superhumana. O sea, más allá de todo lo literario, fue un movimiento que enseñó que los sentimientos pues también son una forma de conocimiento, que no todo se piensa con la cabeza, sino también con el corazón. Y siendo sincera, eso me parece muy bonito, porque antes los escritores románticos pues no tenían tanto miedo de sentir, de decir lo que pensaban, o literal de escribir lo que les dolía. Y bueno, desde mi punto de vista, eso me hace pensar que ahorita en la actualidad, o sea, literal, también necesitamos un poquito más de eso, ¿no creen? O sea, un poquito menos de perfección y más emoción real para pues también poder entender a los escritores. Sí, 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 o sea, Sofía, yo completamente de acuerdo contigo. A mí realmente me impresiona cómo es que el romanticismo pues fue una especie de grito a la libertad, podríamos decirlo así. No solo era política, era más que nada artístico e incluso personal. Cómo es que los autores querían romper con esas normas y mostrar pues su mundo interior, lo que llevan dentro, sus pasiones, el dolor, sus ideales. Y si lo vemos desde el lado histórico, el romanticismo hispanoamericano ayudó pues a muchísimo, ayudó muchísimo a construir la identidad nacional de todos estos países que venían recién independizados. O sea, gracias a esa corriente se empezó a escribir con orgullo sobre América, sobre todos nuestros paisajes, nuestras costumbres, nuestro idioma. Fue como decir, ya no somos una copia de Europa, somos, ¿cómo podría decirse? Somos de nuestra propia historia, nuestra propia voz. Esa parte me pareció pues realmente increíble. Fue el inicio de una literatura auténtica con un alma pues latina. Para mí, lo que más me llamó la atención es que el romanticismo no solamente se queda enfrascado en la categoría del amor, sino también había amores imposibles, pasiones trágicas, pero también había un compromiso muy grande con la sociedad. Por ejemplo, teníamos autores como Echeverría o Sarmiento, que no solamente escribían para entretener, sino también para pensar, para
fundamentar este pensamiento de denunciar la injusticia que se vivía. Y eso para mí es de admirar bastante, porque usas el arte tan poderoso que tiene como una forma de resistencia contra algo poderoso. Y creo que esto se sigue viendo, evidentemente, muy vigente al día de hoy, que es usar la voz, es usar lo que sientes, lo que haces para expresar todo esto eh, y fomentar un cambio. El romanticismo, sinceramente, para mí me dejó algo y es que sentir no es una debilidad, es una manera de luchar. Sí, Angie, justo eso. Pues yo pienso que el romanticismo nos enseñó a mirar hacia adentro, pero también hacia afuera. Porque por un lado fue la época de donde los autores se atrevieron a escribir desde su interior, o sea, con sinceridad, con pasión, o sea, sin miedo al que dirán, pero pues al mismo tiempo miraban su entorno, su país y su gente. Y eso lo hace ver una corriente muy completa porque habla de identidad, de arte y de emociones humanas. O sea, todo en uno mismo. Además, pues algo que a mí me fascinó fue la forma en la que veían a la naturaleza. O sea, no era solo un escenario, era como un espejo de los sentimientos, como si cuando el personaje estaba triste, el paisaje se veía también que lo estaba. O si el personaje sentía esperanza, el amanecer también se volvía algo simbólico. Eso me pareció súper poético y muy bonito porque te das cuenta de que para los románticos la naturaleza era parte del alma. En lo personal a mí me hizo pensar que a veces necesitamos reconectar con esto porque con lo que sentimos y con todo el mundo que nos rodea. A mí me gustó mucho ver cómo el romanticismo también influyó en lo que vino después, pues gracias a esta corriente se abrió paso a una literatura más libre, un poco más sincera. La verdad es que los románticos rompieron las reglas para que las siguientes generaciones pudieran escribir pues sin miedo. Y pues eso se puede notar, por ejemplo, en los autores realistas o modernistas que vinieron después, que también hablaron de lo cotidiano, de la identidad, de lo social. El romanticismo fue como el punto de partida para que América Latina encontrara su voz, pues literaria, ¿no? Algo que me parece importante, pues es que muchos de los valores del romanticismo, como pues la libertad, la autenticidad o el amor por la naturaleza y la crítica de la injusticia, siguen siendo pues actuales, siento yo. O sea, si lo piensas, hoy también vivimos en una época donde la gente busca ser auténtica, donde se valora sentir, conectar y expresarse. Así, de cierta forma, el romanticismo sigue vivo, solo que con otro lenguaje y pues otro contexto. Sí, Ale, exactamente. Y creo que eso es lo más interesante de estudiar ese tipo de corrientes, porque aunque parezcan pues un poquito lejanas, todavía nos dicen algo. O sea, el romanticismo nos recuerda pues que no hay que tener miedo a sentir ni equivocarnos, ni siquiera mostrar lo que somos. O sea, que escribir o crear o simplemente hablar pues desde nuestro corazón también tiene valor. Y sobre todo que el arte no es algo, pues, bonito, sino una forma de reflejar, pues, nuestra historia y nuestra manera de ver el mundo. Sí, o sea, y también me gusta pensar realmente que el romanticismo fue el momento exacto en el que América Latina podría decirse que empezó a tener voz propia. Fue el comienzo de un camino que todavía seguimos recorriendo aún a día de hoy, porque pues seguimos buscando quiénes somos realmente, cómo nos expresamos y qué es lo que queremos decir. Pues yo diría que el romanticismo fue, pues en pocas palabras, la libertad de ser uno mismo. En una época, pues para que empezar, no era tan fácil y eso sigue siendo incluso inspirador. Exacto, sí, a mí me encanta que, aunque ya no vivamos en el siglo XIX, pues todavía hay artistas, escritores y músicos pues que tienen ese espíritu romántico que crean desde lo que sienten. Sí, totalmente. Creo que esa es una de las cosas más lindas que nos deja el romanticismo, la idea de que sentir, amar, sufrir y soñar, pues también son formas de vivir plenamente con nosotros mismos. Sí, Ale, totalmente. Y pues bueno, qué bonito fue hablar de este tema muy romántico,
Pero pues ya aquí terminamos con este tema y también con este capítulo. Mis compañeros y yo les agradecemos muchísimo por escucharnos y por estar aquí. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo capítulo. Bye, cuídense.